El Imperio Otomano fue uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. Abarcó desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XX. Durante su apogeo el Imperio Otomano fue un centro de poder político, económico y cultural en el mundo. Aquí veremos sus impresionantes logros, sus momentos de grandeza y cuáles fueron las razones que llevaron a su colapso y posterior fragmentación. Quédate para descubrirlo. La fundación del Imperio Otomano se remonta al siglo XIII, cuando Osmán I fundó un pequeño estado en el noroeste de Anatolia en lo que hoy es Turquía. Según la leyenda, Osmán era un joven turco que recibió una visión profética mientras dormía en la que vio un árbol que crecía desde su ombligo y cubría el mundo con sus ramas. Esta visión fue interpretada como una señal divina de que Osmán estaba destinado a gobernar un gran imperio. Osmán lideró una tribu de turcos nómadas que se habían establecido en la región de Sogud, en Anatolia. Con habilidad y astucia, logró unir a varias tribus turcas bajo su liderazgo y amplió su territorio a expensas de los bizantinos y otros estados vecinos. A lo largo de su reinado, Osmán estableció una serie de instituciones políticas y militares que sentaron las bases para el futuro Imperio Otomano. Una de las instituciones más importantes creadas por Osmán fue el sistema de los gasis, guerreros musulmanes que luchaban por la expansión del Islam y la defensa de las fronteras del Estado. Osmán reunió a estos gasis y les dio un propósito común: luchar por la expansión del territorio otomano y la defensa del Islam. Los gasis eran recompensados con tierras y botines de guerra, lo que los motivaba a continuar luchando por el imperio. Otra institución importante creada por Osmán fue el sistema de los timars, que consistía en la concesión de tierras a cambio del servicio militar. Los timars eran otorgados a los soldados y oficiales del ejército otomano, lo que les permitía mantenerse a sí mismos y a sus familias mientras servían al Estado. El Imperio Otomano fue uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo durante más de 600 años, y su crecimiento y expansión se produjo a través de la conquista militar y la diplomacia. Una de las primeras conquistas significativas del Imperio Otomano fue la ciudad de Bursa, que fue capturada en 1326 por Orhan, el hijo y sucesor de Osmán I. Bursa se convirtió en la primera capital del Imperio Otomano y fue un importante centro comercial y cultural durante siglos. A lo largo de los siglos XIV y XV, los otomanos continuaron expandiéndose a través de la conquista militar y la diplomacia. Una de las batallas más importantes fue la batalla de Kosovo en 1389, en la que los otomanos derrotaron al rey serbio y establecieron su dominio en los Balcanes. En el siglo XVI, el Imperio Otomano experimentó un periodo de expansión significativo bajo el reinado del sultán Solimán el Magnífico. Solimán conquistó gran parte de Europa del Este, incluyendo Hungría y Rumanía, y extendió el control otomano hasta el norte de África y el Medio Oriente. Durante su reinado, el Imperio Otomano también se convirtió en un centro cultural y artístico, con la construcción de importantes obras arquitectónicas como la Mezquita Azul en Estambul. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el Imperio Otomano sufrió una serie de derrotas militares y experimentó un declive en su poder y territorio. Sin embargo, en el siglo XIX, el Imperio Otomano inició un proceso de modernización y reforma para intentar recuperar su posición como potencia mundial. La caída de Constantinopla en 1453 fue un evento histórico que marcó el fin del Imperio bizantino y la expansión del Imperio Otomano. Esta ciudad, fundada por el emperador romano Constantino el Grande en el siglo IV, fue la capital del Imperio bizantino durante más de 1000 años y se convirtió en el centro político, cultural y religioso de la cristiandad oriental. La caída de Constantinopla fue el resultado de una larga serie de eventos y conflictos entre los bizantinos y los turcos otomanos. En el siglo XIII, los turcos comenzaron a invadir las tierras bizantinas, y para el siglo XV, Constantinopla era la única gran ciudad que quedaba bajo el control de los bizantinos. Los otomanos habían cercado la ciudad en varias ocasiones, pero siempre habían sido repelidos por los bizantinos. Sin embargo, en 1453, el sultán otomano Mehmed II decidió tomar Constantinopla por la fuerza. El sitio de la ciudad comenzó en abril de 1453,
y los otomanos utilizaron una gran variedad de técnicas y armas para debilitar las defensas de los bizantinos. Construyeron enormes cañones, incluyendo uno de más de 8 metros de largo, para derribar las murallas de la ciudad. También utilizaron la minería para socavar las defensas y los túneles para infiltrarse en la ciudad. Los bizantinos resistieron con valor y determinación, pero no pudieron detener el avance de los otomanos. El 29 de mayo de 1453, los otomanos lanzaron un asalto final a la ciudad y lograron entrar en ella después de un feroz combate en las calles. El emperador Constantino XI murió en la lucha, y la ciudad cayó en manos otomanas. La caída de Constantinopla tuvo importantes consecuencias en el mundo. Para los bizantinos, significó el fin de su imperio y la pérdida de su cultura y patrimonio. Muchos intelectuales y artistas huyeron de la ciudad, llevando consigo sus conocimientos y obras maestras. La caída de Constantinopla también tuvo un impacto profundo en la cristiandad oriental, ya que la ciudad había sido el centro de la Iglesia ortodoxa. La Iglesia y sus líderes fueron sometidos a la autoridad otomana, lo que tuvo un efecto duradero en la forma en que se practicaba la religión. La caída de Constantinopla también tuvo un impacto en el mundo occidental. En ese momento, Europa estaba inmersa en una época de cambio y descubrimientos, y la caída de Constantinopla fue un recordatorio de que el mundo estaba en constante cambio. La pérdida de Constantinopla hizo que muchos europeos se sintieran amenazados por el avance otomano, y algunos incluso pensaron que Europa estaba en peligro de caer bajo el dominio turco. Esto llevó a un aumento de la exploración y la expansión europea, así como a un mayor interés en la tecnología y la ciencia militar. La sociedad y la cultura en el Imperio Otomano eran ricas y diversas debido a la influencia de varias culturas, incluyendo la turca, la persa y la árabe, entre otras. La religión predominante en el Imperio Otomano era el Islam, y los otomanos practicaban una versión del Islam suní. La sociedad otomana se dividía en varias clases sociales. En la cima de la sociedad estaban el sultán y su familia, seguidos por los altos funcionarios del gobierno, los militares y los líderes religiosos. A continuación, se encontraban los comerciantes y los artesanos, y por último, los campesinos y los trabajadores. La vida cotidiana en el Imperio Otomano estaba marcada por numerosas costumbres y tradiciones, incluyendo la vestimenta, la gastronomía y la arquitectura. Los hombres solían vestir con turbantes y caftens, mientras que las mujeres usaban velos y túnicas largas llamadas caftens también. La gastronomía otomana era muy rica en sabores y especias. En cuanto a las artes, la arquitectura otomana fue muy influyente en el mundo islámico, destacando las mezquitas y los palacios. La música y la poesía también fueron muy valoradas en el Imperio Otomano, y se desarrollaron distintos estilos y géneros, como la música clásica otomana y la poesía sufí. La economía y el comercio del Imperio Otomano fueron vitales para su prosperidad y expansión territorial. El comercio se basó en una serie de rutas comerciales que conectaban el Imperio Otomano con Europa, Asia y África. Los otomanos también controlaban los principales puertos marítimos del Mediterráneo y del Mar Negro, lo que les permitía comerciar con otros países y potencias europeas. Los productos comerciados incluían seda, especias, perfumes, oro, plata, textiles, armas y metales preciosos. El Imperio Otomano también era un importante productor y exportador de productos agrícolas, como trigo, arroz, algodón, tabaco y aceite de oliva. Además, los otomanos producían y exportaban cerámica, vidrio y productos de cuero. La moneda oficial del Imperio Otomano era el akçe, que se acuñaba en oro, plata y cobre. La política económica del Imperio Otomano se basó en la agricultura, el comercio y el control de los principales recursos naturales. Se promovió la producción agrícola, se establecieron políticas para proteger el comercio y se controlaron las rutas comerciales. Un hecho interesante sobre la economía y el comercio del Imperio Otomano es que, a diferencia de otras potencias europeas de la época, el Imperio Otomano no se basó en la explotación de las colonias para su prosperidad económica. En su lugar, se basó en el comercio y el control de los recursos naturales en su propio territorio. Además, los otomanos se destacaron por su tolerancia religiosa, lo que les permitió comerciar con personas de diferentes credos y culturas.
El declive y la caída del Imperio Otomano comenzaron a principios del siglo XIX y culminaron a principios del siglo XX. Hubo varias causas para este declive, incluyendo la debilidad económica y militar, la corrupción interna, la falta de modernización y el aumento del nacionalismo en los territorios del imperio. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano luchó del lado de las potencias centrales, lo que provocó una fuerte presión de las potencias aliadas y la entrada de estos en la región. Tras el final de la guerra, el Imperio Otomano perdió una gran cantidad de territorios, incluyendo Palestina, Siria, Irak y otros territorios en el Medio Oriente. Además, la Gran Asamblea Nacional de Turquía liderada por Mustafa Kemal Atatürk declaró la independencia del territorio, que hoy es la República de Turquía en 1923. Además, el final del Imperio Otomano estuvo marcado por una serie de eventos trágicos, como la deportación y masacre de armenios y otros grupos étnicos, así como la caída del sultán otomano y la abolición del califato otomano en 1924. En resumen, el declive y la caída del Imperio Otomano fueron el resultado de una combinación de factores internos y externos, incluyendo la debilidad económica y militar, la corrupción, la falta de modernización y el aumento del nacionalismo en los territorios del imperio. Los últimos días del Imperio Otomano estuvieron marcados por una serie de eventos trágicos y la transformación del territorio en la República de Turquía. El Imperio Otomano fue uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia, que se extendió por 3 continentes y abarcó varios siglos. A lo largo de su historia, el Imperio Otomano tuvo una gran influencia en la cultura, la política y la economía de la región y del mundo en general. Su legado se puede observar hoy en día en varios aspectos de la sociedad, la cultura y la política de los países que formaban parte del antiguo imperio. Una de las principales contribuciones del Imperio Otomano fue en la preservación y la promoción de la cultura islámica. El Imperio Otomano fue un importante centro de estudios islámicos, y fue el hogar de muchos estudiosos y artistas que produjeron una gran cantidad de obras literarias y artísticas. La arquitectura otomana, en particular, es conocida por su belleza y complejidad, y aún se pueden observar muchos ejemplos de ella en Turquía y otros países de la región. El legado político del Imperio Otomano también se puede observar en la actualidad. El sistema de gobierno del Imperio Otomano, que combinaba elementos del Islam y del derecho civil, tuvo una influencia significativa en la política y la legislación de muchos países de la región. Además, el Imperio Otomano también influyó en la política internacional, y su caída en el siglo XX tuvo un impacto significativo en la reconfiguración del mapa político de la región. En conclusión, el Imperio Otomano fue un importante actor en la historia mundial, y su legado sigue siendo significativo en la actualidad. Su contribución a la cultura, la política y la economía de la región y del mundo en general es un testimonio de su importancia histórica.